Bueno, seguimos con la clasificación de los tejidos parenquimáticos. Dice, se clasifican en los parénquimas atendiendo fundamentalmente a las funciones que realiza en clorofílico, reservante, aerífero y acuífero. Hablemos del parénquima clorofílico, que bueno, lo tienen todas las plantas para cumplir la función de lo que es la fotosíntesis y la creación de lo que es la clorofila. Dice el parénquima de reservante que, bueno, también se da o interviene en lo que son los vegetales, ¿no? Las plantas, para la producción de sustancias de reserva, como en los frutos, en este caso en un camote, en una zanahoria, o también en, en algunas gramíneas se dan aquí en los reservantes, bueno, es un tubérculo o raíces. Acá en las gramíneas se da para los reservantes se manifiesta en los fijadores de nitrógeno, en lo que son las gramíneas, como de repito. En el parénquima aerífero se da para el intercambio de gases, y en el parénquima acuífero, bueno, se da para permitir que ciertas plantas floten, se da en ciertas algas, se da en los juncos, se da en lo que son los jacintos. Hablemos del parénquima clorofílico. Dice, es un tejido fotosintético por excelencia. Los cloroplastos se encargan de captar energía lumínica transformándola en energía química. Dice, las características son que realizan la función de nutrición mediante la fotosíntesis, como ya les había hablado, la fijación del carbono por la energía aportada por la irradiación de solar, la presencia de clorofila en las plantas, lo que hace de ellas organismos autótrofos. La planta absorbe agua y nutrientes que llegan hacia la hoja, se sintetizan a través de la fotosíntesis. Para que se dé fotosíntesis necesitan energía del sol, luz o energía lumínica, como le quieren llamar, y con eso se da la producción de clorofila, que es lo que determina el verde de las plantas o ciertos colores de las plantas, y eso es lo que alimenta y hace que la planta siga creciendo, ¿no? Dice la localización. Se encuentran en el mesófilo de las hojas, pero también en tallos, generalmente en las partes verdes de la planta. Bueno, como se encuentran en las partes verdes de la planta, hay plantas que no tienen hojas. eh, También tenemos acá, se ubican aquí en lo que va de esta suculenta coral. Hablemos de la estructura, dice. La estructura generalmente de las células del parénquima clorofílico tiene paredes delgadas, abundantes espacios intercelulares, dice que es lo que constituye el sistema de aeración. Dice, son de tipos clorofílicos empalizadas, que está situada hacia la cara superior de la hoja, formada por células cilíndricas alargadas, muy ricas en cloroplastos. Dice, y el clorofílico lagunoso o esponjoso, situada en la cara inferior de la hoja, formada por células cortas, redondeadas, dejando espacios intracelulares. Bueno, entonces eso se da en el haz de la hoja y en el envés. Entonces, decimos que está situada hacia la cara superior de la hoja formada por células cilíndricas. Bueno, no podemos abrir la hoja, pero se da en la parte más brillosa. Esta es una hoja que ya está terminando su ciclo. Y bueno, en la parte del envés se da por fórmula, está formado por células cortas redondeadas dejando espacios intracelulares. Ya, esta es la epidermis de las y el parénquima en empalizada. No sé si podré, aunque dudo que se vea. No se va a ver. Puede pelar un poquito, pero se da en la parte donde se ve ahí casi transparente. Ahí se da el parénquima en empalizada, y en el envés es esponjoso, pero no se puede ver. Bueno, yo sí lo puedo apreciar.
y no sé si no se ve, pero bueno, a simple vista no se puede ver. Bueno, es poco probable, pero se da aquí en el as y en el en vez. Hablemos del parénquima reservante. Dice, se especializa en la función de almacenar y transportar sustancias nutritivas de la planta. Puede utilizar en un momento determinado, como por ejemplo en la floración. Dice, la localización de la semilla, la localización está en la semilla, en la médula y en la corteza de tallos y raíces. Dice, sustancias de reserva son los carbohidratos, lípidos, proteínas que se depositan en los órganos de la planta bajo la forma de féculas. Ya, las características celulares. Sus células son vivas de membranas sutiles con pequeños espacios intracelulares. Esto se da en las semillas, puede ser en los tubérculos, en los rizomas, puede ser en un maní, en un rábano, en un camote y en ciertas semillas, ¿no? Dice, también hablemos del parénquima aerífero. Dice. Este parénquima almacena y conduce aire por lo que se localiza en aquellas plantas que se encuentran flotando o sumergidas en el agua, las llamadas plantas palustres o acuáticas. Están los papiros, los jacintos, los juncos que vemos en los ríos aquí en Santa Elena, los anturios, que bueno, los siembran en los parques a los bordes de los ríos, los papiros reales, que también son más comunes. Dice que se localiza en el peciolo de hojas y tallos de plantas acuáticas. Bueno, como ya repetí, está en el jacinto de agua, en el repollito de agua. Dice, hablemos del parénquima acuífero. Dice, este parénquima almacena agua y es típico de plantas de climas muy secos. Decimos que es de plantas de clima muy seco. eh, es muy abundante en los tallos y hojas de plantas suculentas. El agua acumulada constituye una reserva utilizable en periodos de sequía. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, esta suculenta está larga porque no recibió mucha luz y no había evaporación en la tierra, por eso no había suficiente evaporación en la tierra, por eso perdió su forma natural. Pero si sacamos una hoja y observamos, es muy húmeda. Cuando no se la riega aún conserva su forma así carnosa. Sucede en las cactáceas, en los ágaves, en los pencos, como le llamamos. Tenemos una cactácea que tampoco se riega y mantiene su forma porque es su clima. Ahí, ahí se hace presente el parénquima acuífero, bueno, como son cactáceas, en las suculentas, en los ágaves, que no tengo un ejemplo, pero se hace presente en las ávilas, en el agave tequilero, en el que hace las cabullas. Dice que presenta células de grandes dimensiones y a menudo alargadas, con paredes delgadas, vacuolas muy desarrolladas, ricas en agua y a menudo en en mucílagos. Aumentan la capacidad de la célula de absorber y de retener agua. Ahora hablemos del tejido de sostén. Dice. El tejido de sostén constituido por células con paredes celulares gruesas que aportan resistencia. La función es proporcionar consistencia y rigidez. Hablemos de la formación del tronco. Eh, la división del tejido es de colénquima y esclerénquima. ¿Qué proporciona el colénquima? Función, y la función es la flexibilidad. Está constituida por células vivas poliédricas con pared celulósica.
El esclerénquima, la función del esclerénquima es la dureza. Está constituida por células muertas con paredes lignificadas, pétreas y fibras esclereidas. Colénquima. Dice, mantiene erguida la planta presente en tejidos en las vías de crecimiento. Se caracteriza por la acumulación de celulosa y pectina en la pared de la célula. Entonces el colénquima interviene en el tronco y bueno, aquí, desde acá sí se puede observar un poco. Interviene desde aquí hacia el crecimiento y mantiene erguida la planta, ¿no? Esto es lo que interviene el colénquima, dice. Los tipos de colénquima son angular, anular y lagunar y laminar. Dice, hablemos del angular, dice. Dice, interviene en el engrosamiento de la pared y se da en zonas de contacto entre tres células. Dice, produce, es- produce lumen celular de contorno poligonal. Dice, el anular interviene en el engrosamiento de la pared. Es uniforme de manera que el lumen celular se ve circular. Dice, el lagunar, entre los engrosamientos se aprecian espacios intercelulares y el laminar es el engrosamiento localizado en paredes tangenciales paralelas a la superficie del órgano. Hablemos del esclerénquima. Ese interviene el crecimiento en grosor, dice, conformado por células duras con abundante lignina y celulosa. O sea, ahí les pongo del ejemplo el tallo. Aquí interviene lo que es el esclerénquima. Dice, está formado por fibras esclarecidas o petras. Hablemos de las fibras, son células alargadas de extremos puntiagudos y las fibras las componen las extracilares, floemáticas, las corticales, las perivasculares y las hilares. Los tipos de fibras también son, bueno, primero les hablo de la esclerénquima y de las esclarecidas pétreas. Aportan dureza y presentan grandes paredes secundarias gruesas. A simple vista, bueno, les expliqué antes lo que son las partes de acá. Bueno, ya va a ser muy difícil ver lo que es el floema primario, las fibras ciliares, porque es un tronco ya envejecido, pero ya teníamos conocimiento de las partes de las fibras, ¿no? Los tipos de fibras son extracilares y cilares o cilemáticas, ¿no? Las extracilares las conforman el floema, oliverianas, las corticales, las perivasculares. Y las hilarias o cilemáticas las componen las fibrotraqueidas y las libriformes o septales o septadas. Esas son las fibrotraqueidas, tienen en forma de la tráquea, entonces están segmentadas. Las libriformes tienen otro tipo de forma, ¿no? Son medias ovaladas, no ovaladas, no, medias espirales, medias, no son completamente espirales. Y el tipo de segmentación no es tan seguida. Fuera de los tipos de fibras, vamos a hablar de las esclereidas. Ya, ya, vamos a hablar de las bronquiesclereidas o células pétreas. Bueno, las formas de las esclereidas son filiformes en forma de fibras, ya sabrán, así como unas mechitas. Todos tenemos conocimiento de las fibras. Las braquiesclereidas eh, son las del parénquima. Las macroesclereidas son en forma de varilla. Las filiformes también son en forma de fibras. Las astroesclereidas son de forma estrellada, son fibras de forma estrellada. Y las osteoesclereidas son en forma de la tibia, son finas. Ahora hablaremos del tejido conductor. ¿Cuál es su función? Su función es el transporte de sustancias nutritivas desde la raíz hacia sus hojas
o viceversa. Hablemos de la circulación, vamos a hablar de la circulación, va a intervenir el xilema, va a intervenir el floema, vamos a hablar del transporte de sustancias, de la nutrición de la planta, donde interviene la fotosíntesis, donde intervienen muchos órganos que ayudan al crecimiento y nutrición de la planta. Las funciones son que garantizan el transporte rápido de agua y sustancias energéticas de un órgano a otro. También dice, están compuestos por células altamente especializadas, generalmente alargadas y tubulares o tubulosas. También conducen la savia bruta, la savia elaborada, que está elaborada por las plantas a través de las hojas. Y bueno, con ayuda de la luz solar, eh, que hace que produzca la fotosíntesis. Hablemos un ejemplo del xilema, ¿no? El xilema transporta la savia bruta a través de vasos, conduce hacia las hojas, hacia los tallos más jóvenes, hacia los brotes, eh, produce el- la savia elaborada a través de la fotosíntesis y las conduce por los vasos del floema hacia toda la planta. El floema está conformado por un conjunto de tubos cribosos, los cuales a su vez componen por células alargadas y vivientes, unidas entre sí por medio de poros abiertos, que resultan de la perforación local de la membrana o placa cribosa en determinadas áreas cribosas, es decir, como un sorbete segmentado y en medio del segmento existe una pequeña perforación, ¿no? Eso es un tubo criboso. Se reconocen dos tipos de floema, el floema primario y el secundario. En el vástago, el floema primario se encuentra asociado al xilema primario, constituyendo los haces vasculares que están formados por protofloema, floema, xilema y protoxilema. El protofloema, ¿qué es el protofloema? Primero maduran las partes de las plantas que aún están creciendo en extensión y sus elementos cribosos pronto se verán inactivos en los brotes de las plantas se da esto, ¿no? Se da aquí en el meristema apical. Aquí se da. Dice, el metafloema, dice, se diferencia más tarde, completa su maduración después de que el órgano ha terminado su crecimiento en longitud. O sea, ya cuando alcanzó su máximo de crecimiento, hablemos en las plantas de ciclo corto, no hablemos tan, bueno, esta no es una planta de ciclo corto, pero es un pequeño ejemplo. Hablemos en las plantas de ciclo corto, ya alcanzan su nivel máximo y comienzan a darse en lo que es grosor, ¿no? Por eso dice, en las plantas que no poseen crecimiento secundario constituye el floema funcional en los órganos adultos. El floema secundario, al igual que el xilema secundario, se origina por el cambium ubicado hacia la periferia del tallo o raíz. Posee un sistema axial y un sistema radial que se continúa con el del xilema secundario a través del cambium, o sea, en los troncos. Xilema, leño o adroma, dice. Es un tejido vegetal formado por células muertas rígidas y lignificadas. Está formado por el conjunto de los vasos leñosos, parénquima cilemático y fibras leñosas. Discurren desde la raíz hasta los nervios más finos de las hojas. Sirven sobre todo para la para la conducción pasiva de agua y sales minerales hasta las hojas para brindar soporte mecánico. Entonces, como les expliqué, el xilema el leño o adroma, dice, discurren desde la raíz hasta los nervios más finos de la hoja. Entonces se dan aquí, desde aquí hasta para conducir las sustancias o los nutrientes que necesita la planta, ¿no? Hablemos de las membranas celulares. Dice, están reforzadas por engrosamiento, lignificadas en forma de anillo, o sea, en el árbol, para determinar la edad, también se forman
anillos, ¿no? Los engrosamientos secundarios de las paredes celulares brindan rigidez y justifican la función secundaria de sostén del xilema. Existen dos tipos básicos de vasos leñosos y formas transicionales. Tráqueas son tubos amplios compuestos de series longitudinales de muchas células más o menos alargadas. Y las traqueidas son células aisladas más o menos estrechas que no forman un tubo continuo con paredes transversales generalmente y oblicuas. Las traqueidas, bueno, tienen en forma de tráquea, como ya les había indicado. Bueno, y hablando del xilema y el floema, las funciones son, el del xilema tiene un flujo unidireccional, transporta agua y minerales, son sin paredes finales entre células y está reforzado con lignina. A diferencia del floema, que es su flujo es bidireccional, conduce nuevamente la savia elaborada de un lado hacia otro, o sea, no va a ir hacia arriba, sino va a ir hacia todas las partes de la planta, ¿no? Para reforzar todos los lados de la planta, conduce el agua y el alimento, y las paredes finales tienen perforaciones, como les había indicado, están segmentadas y en cada segmento tiene una perforación, así como el tronco de la papaya, eh, la caña de azúcar. Hablemos ahora de los haces conductores, dice. Son grupos formados por unión de cordones. El floema y el xilema pueden agruparse en diversas maneras, dice. En radiales. Se presentan en las raíces concéntricos. Ocurre en rizomas, tallos de liliopsida o helechos. También el floema parexillemáticos o anfibasales y el xilema perifloemáticos o aficribales, disculpen, o laterales. Se presentan en la mayoría de magnolepitas, angiospermas y pinofitas de las gimnospermas. Normalmente en el leño de las se dispone hacia el centro del tallo, pero en algunos casos pueden hallarse en la parte externa, bicolaterales o cerrados y abiertos. El xilema va acompañado por dos fascículos del floema. Este tipo de haces se presentan en las solanáceas, en las cucurbitáceas, o sea, en los plátanos, en las papas, en los pepinos, en los melones y en algunas leguminosas. Ahora hacemos un corto resumen. Los tejidos conductores son de transporte rápido de sustancias de un órgano a otro. Interviene en el xilema, que es el tejido leñoso, y transporta la savia bruta. El floema, que es el tejido liberiano, transporta la savia elaborada. Hablemos del xilema. Presenta xilema primario y xilema secundario. El xilema primario está dividido en protoxilema y metaxilema. En el floema interviene el origen primario y el origen secundario. El origen primario tiene el protoxilema y el metaxilema. El floema y el xilema tienen en forma de tráqueas, tienen forma de traqueida, como le llamemos, e intervienen los haces conductores, ya sabemos, los radiales, los concéntricos, los colaterales, los bicolaterales. Ahora hablaremos de los tejidos secretores. ¿Qué podemos decir? Dice, las células en sus fenómenos vitales deben absorber y expeler diversas sustancias, para lo cual constituyen un tejido especializado o tejido secretor, que desempeña importantes papeles en la biología y en la ecología vegetal. Según su localización en las plantas, el tejido secretor puede ser epidérmico o interno. El externo están los nectáridos, hidátodos, pelos glandulares, y en los internos están los tubos lacticíferos, bolsas o cavidades lisígenas. Las células secretoras son las que ayudan a la secreción. Puede ser realizada por células únicas o por grupos de células. Dice, los idioblastos secretores son ejemplos de secreción intracelular
contienen diversas sustancias, bálsamos, aceites, taninos, mucílagos, gomas, crisales, puede ser como los que producen el látex, como los que producen las resinas, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Dice, su forma puede ser muy variable y desde is- iso- isodiamétrica, alargada o ramificada, dice. Se clasifican generalmente por su contenido, pero muchas veces, dice, este es una mezcla de sustancias o no ha sido estudiado químicamente. En ellos contienen las células oleíferas, que son para secretar aceites o para secretar aromas, ¿no? Entre ellas las más comunes está el aroma característico de la canela, eh, están los jazmines, se debe a los aceites esenciales contenidos en las células oleíferas de la corteza. Hablemos de células mucilaginosas. El mucílago se caracteriza por su elevado contenido de polisacáridos, su capacidad de absorber y retener agua. La secreción es granulo- granuloscrina a través de la membrana plasmática y el mucílago se acumula debajo de la pared celular. Células taníferas. Dice, las taninas se acumulan en la vacuola, dice. En las células taníferas, en médula y floema, perdón, en Sterculiaceae hay células taníferas, en médula y floema, dice. En Sambucus, en la médula, y en Turneaceae, en la epidermis. Probablemente la secreción es ecrina. Hablemos de las estructuras secretoras. Cuando se localizan en la médula, los tejidos secretores son conocidos por los nombres de tejidos secretores internos, pudiendo estar constituidos por células simples o agrupadas en forma de canales, sacos, bolsas o bolsas secretoras. Bolsas o cavidades lisígenas. Dice que las bolsas lisígenas son huecos que se crean a partir de células secretoras que tienen la función de elaborar, expulsar una sustancia mediante la lisis de las membranas y paredes que las separaban. Dice, los espacios lisígenos forman por lisis de células enteras, eh, holocrinas, están formadas de holocrinas y quedan rodeadas de células más o menos desintegradas. Bolsas lisígenas. Hablemos de las bolsas lisígenas. Dicen que las secreciones se originan en las células antes que éstas se desintegren. La lisis comienza en una de las cuantas células y luego se extiende hacia las vecinas. Proceden de grupos de células cargadas de productos de secreción y cuyas membranas y protoplastos se han ido destruyendo poco a poco. La estructura de las células secretoras internas contienen sustancias como aceites, resinas, bálsamos, etc. Denominado como idioblastos secretores, se los puede encontrar aislados formando hileras o grupos. Hablemos de cavidades y canales, están formadas por separación de células glandulares que vierten su contenido a la cavidad central, se distinguen conductos y cavidades oleíferas, sí, resiníferas, gumíferas y mucilaginíferas. Hablemos de tubos lacticíferos que contienen látex asociados al floema. Laticíferos son estructuras que secretan el látex, jugo espeso, cremoso, de aspecto lechoso. La secreción es intracelular. La naturaleza del látex variada, la matriz acuosa, puede contener carbohidratos, ácidos, sales, alcaloides, lípidos, taninos, mucílagos, gomas, proteínas, vitaminas, granos de almidón, cristales, etc., ¿no? Pueden estar asociados con el floema a pesar de estar esparcidos en todos los tejidos de la planta. La clasificación de grupo heterogéneo se clasifican en dos tipos, no articulados y los articulados. Hablemos de los lactíferos no articulados, ¿no?
Dice que son células largas extendidas desde la raíz hasta las hojas, generalmente en tejidos parenquimáticos, aunque pueden atravesar leño y floema. Dice. Paredes celulósicas con hemicelulosas y sustancias pépticas son multinucleadas y mantienen metabolismo activo, dice. El citoplasma forma una forma delgada, capa parietal, dice que necesitan permanecer vivas para crecer e invadir nuevos tejidos. En algunas especies, los lactíferos son no ramificados, como en el cannabis, urtica, vinca, el ápice de las células llega hasta los meristemas y continuamente invade los tejidos recién formados por el crecimiento intrusivo. Y los ramificados son las Asclepiadaceae, están en los ficus, en los nerium, en las euphoria, en las atropas, en las cleipas, Siaca, Neirum, Oleander. Se comprobó que los lactíferos contienen pectinasa. Los lactíferos no articulados, dice, ramificados en euporbia, contienen el embrión, la célula inicial, los lactíferos ramificados en corte paradermal de la hoja. Hablemos de los lactíferos articulados. Se diferencian en su desarrollo y estructura. Son cadenas de células lactíferas en Allium. Cada célula se conecta por plasmodesmos, dice. En otros casos, como en Musa, hay verdaderas perforaciones en la pared común, de manera de que el lacticífero maduro permanece en un vaso del xilema, dice. En muchos lacticíferos articulados, el protoplasma degenera el estado final del desarrollo o el que la secreción es holócrina. Hablemos de las estructuras secretoras epidérmicas. Dice, en la epidermis se presentan con frecuencia células glandulares aisladas o en grupos que producen y acumulan productos elaborados por el protoplasma. Poseen una gran cantidad de citoplasma, núcleos grandes y abundantes en las mitocondrias, ¿no? Poseen pelos glandulares, glándulas de las plantas insectívoras que secretan mucílagos, especialmente enzimas digestivas que le permiten atrapar y luego digerir y tomar el nitrógeno del insecto que atrapan. Esto les permite vivir en suelos escasos de dicho nutriente, ¿no? Bueno, hablemos de las plantas carnívoras que contienen unos pelitos aquí que son sensores. A lo que se posa un insecto, automáticamente se cierran y segregan jugos digestivos que ayudan a la descomposición del insecto y a la alimentación de la planta, ¿no? Hablemos de hidátodos, son estructuras secretoras que dejan salir agua líquida con sustancias disueltas desde el interior de la planta al exterior, fenómeno fisiológico conocido como gutación. Dice, en el extremo distal de las hojas de los pastos, en las mañanas con abundante rocío, se puede observar unas gotitas que brillan. Es el agua líquida que sale a través de él y da todo. Eso teníamos como ejemplo en las hojas acorazadas, están cerca de ríos. En ambientes húmedos, el exceso de agua provoca la agutación, que en horas de la tarde, casi noche, empiezan hasta las madrugadas, hasta las primeras horas del día. Nectarios florales y extraflorales. Nectarios son estructuras formadas por células secretoras de paredes delgadas ricas en protoplasto. Con numerosas vacuolas secretan sustancias azucaradas predominantes, glucosa, fructosa, sacarosa, incluyendo enzimas, vitaminas, mucílagos, fitohormonas, etc. Los nectarios florales están ubicados en diferentes partes de la flor, por ejemplo, tapizando el interior de sus flores, del gineceo en la parte superior del ovario, apiaceae, perejil, anís, apio, hinojo, cutícula, etc.
Bueno, decimos que los nectarios florales están ubicados en diferentes partes de la flor, por ejemplo, tapizando el interior de las flores. Bueno, aquí tenemos un nectario, un ejemplo, en, en las begonias. eh, un poquito más lejos creo que sí se observa. Aquí están los nectarios. Eh, los extraflorales, los nectarios extraflorales se ubican en órganos como estípulas y tallos. Pueden consistir en pelos glandulares o directamente glándulas. Aquí también tenemos uno, no sé si se puede observar. Bueno, a lo lejos creo que sí se observa los pelitos de las plantas. Y por acá hay nectarios que, bueno, atraen a muchos insectos para producir fecundación en las flores. Y por último vamos a hablar del tejido protector, dice. Son los que se ocupan de resguardar la planta, exiliándola del exterior y de los posibles ataques externos, dice. Al tejido protector también se lo conoce como tegumento. Dentro de ellos se diferencian dos tipos de tejidos protectores, los tejidos epidérmicos y peridermis. La epidermis, una sola capa de células protege las partes, es una sola capa de células, protege las partes verdes. Externamente presenta cutícula y tiene epiblema en las raíces. Las partes son los estomas, la peridermis. La peridermis se encuentra en tallos y raíces leñosas. La peridermis es el conjunto del meristema secundario, también llamado cambium o suberógeno. Es el tejido protector formado por el felógeno hacia afuera con células muertas a su madurez. Es el tejido parenquimático vivo formado por el felógeno hacia adentro, dice también, ¿no? Las hojas usualmente no tienen peridermis, salvo las pérulas. En algunos frutos como la manzana y tubérculos, como la de la papa, se forman peridermis muy delgada con lenticelas. El felógeno. El felógeno está formado por por felógeno, parénquima, hace cambio. Dice, se encarga de formar hacia el exterior suber o corcho, tejido, o sea, el tejido protector, y hacia el interior parénquima cortical. Dice, ¿qué es el suberocorcho? Tiene células muertas de gruesas paredes alrededor de raíces viejas, tallos gruesos y troncos viejos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos suber en el tronco y la felodermis, que es tejido parenquimático vivo formado por el felógeno hacia adentro, en una capa de células llamada tilia o unas pocas, dos en pelargonium y prunus, pero en algunas curvitáceas está integrada por muchas capas de células. Gracias, compañeros. Eso es todo lo que respecta a los tejidos de la planta.